Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de la familia Lisk. El 31 de octubre del 2010, Devon regresó a su casa para encontrar un escenario estremecedor. Al principio creyó que era una elaborada broma de Halloween, pero pronto descubrió que era algo mucho peor. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de la familia Lisk. Antes de comenzar, quisiera recordaros que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandising del canal. Tenemos diseños exclusivos, tenemos diseños solo para Halloween, así que echad un vistazo a la página web estelanayad.com y allí podréis descubrir todos estos diseños. También los podéis ver abajo de este vídeo. Pero regresemos a la historia. Era una mañana de domingo cuando Devon Griffin llegó a su casa en el 7052 de Martin, Ohio. El fin de semana lo había pasado con su padre, con quien llevaba una excelente relación, y volver a casa de su madre, que compartía con su padrastro, su hermano mayor y su hermanastro, no le generaba mucha emoción. Sin embargo, ya se había acostumbrado a la situación de su hogar materno, por eso ese domingo a las 9:30 por su cabeza pasaban otras cuestiones. Lo más importante era que debía de cambiarse rápidamente para asistir a la iglesia. Al llegar a la vivienda se encontró con su hermanastro, William Lisk Jr., o como todos lo conocían, BJ. Este lo saludó efusivamente como si su llegada lo hubiera sorprendido en cierta medida. BJ le preguntó a dónde se dirigía y cuánto tiempo estaría afuera, algo que le sorprendió a Devon, ya que el joven se caracterizaba por tener una personalidad sombría y no interesarse demasiado por los demás. Pese a ello, no tenía tiempo que perder, así que se cambió lo más rápido posible, se despidió de BJ, a quien le aseguró que estaría en casa antes del mediodía, y salió rumbo a la iglesia. Llegó a tiempo y se acomodó en la primera silla que encontró vacía. La mañana pasó sin mayores sobresaltos. Al salir del recinto y comprobar su reloj, Devon se sorprendió al darse cuenta de que pasaban las 12 del mediodía. El servicio religioso había durado mucho más de lo que se imaginó, y con eso en mente se volvió a su casa, pensando que estaba volviendo más tarde de lo que pretendía. Cansado por el fin de semana ajetreado que vivió, Devon decidió que apenas llegara se dirigiría directamente a su habitación y se perdería por completo en su videojuego preferido. No le apetecía hablar con su madre, ni responder las preguntas de su padrastro, ni mucho menos enfrentarse a la actitud extraña de BJ, así que secretamente deseó que BJ no estuviera en casa. Una vez en la vivienda, abrió la puerta suavemente y caminó sin hacer ruido hasta su habitación. El lugar se encontraba en completo silencio, claramente porque todos permanecían en la cama esa fría mañana, y él no quería ser descubierto. Ya habría tiempo para hablar del fin de semana con su madre un poco más tarde. Como lo había planeado, se cambió de ropa, se acostó en su cama, encendió la videoconsola y se puso sus cascos para sumergirse por completo en aquel videojuego de acción que emergía en su pantalla, y poco a poco se dejó atrapar por las figuras que controlaba a su libre albedrío. Pese a que por fin estaba haciendo lo que tanto tiempo había querido, se dio cuenta de que su casa se encontraba extrañamente silenciosa. Ya llevaba mucho tiempo sin escuchar absolutamente nada y era un tanto extraño. Así que llegadas la 1:30 del mediodía, se suponía que su madre aparecería por su habitación en algún momento, como siempre lo hacía, o que se escucharían a sus hermanos o incluso a su padrastro, pero nada, no escuchaba ningún sonido. Confundido por aquello, decidió dejar a un lado el videojuego y dirigirse hasta la habitación de su madre. Caminó lentamente por el oscuro pasillo sin saber a qué se debía. En esa ocasión se le antojó mucho más largo y sombrío de lo habitual. El silencio lo llenó de profundas sospechas. Sintió que algo lo acechaba. Sintió que en la penumbra se agazapaba una presencia maligna. Pero decidió no prestarle atención y continuar. Al abrir la puerta, desde el umbral notó que tanto su madre, que se caracterizaba por levantarse todos los días muy temprano, y su padrastro aún descansaban bajo las mantas. Quizá, pensó Devon, se encontraban enfermos. E incluso le pareció gracioso ver los pies de la pareja salir por la parte baja de la manta. De ser ese el caso,
Quería saber si podía ayudar en algo, quizás su madre necesitaba alguna pastilla o alguna bebida caliente, pero ¿era lógico despertar a alguien que claramente no quería ser despertado? En ese momento se le cruzó una idea por la cabeza y de inmediato la puso en marcha. Así que golpeó suavemente la pierna de su madre y comenzó a hablarle suavemente, con la esperanza de que la mujer le respondiera y le dijera si necesitaba algo. El toque fue sutil pero efectivo, al punto que logró hacer que su madre moviera la cabeza. Fue en ese preciso momento cuando comprendió que algo aterrador había ocurrido. Un frío atravesó el cuerpo de Devon. ¿Acaso aquello que lo acechaba por fin se había lanzado sobre él? La imagen que estaba presenciando no podía ser real. De inmediato recordó la fecha en la que se encontraban, 31 de octubre. Halloween. Así que una risa se empezó a colar en su cabeza, pero al instante se perdió en un enorme silencio que reinaba en la casa ese 31 de octubre del 2010, porque aquello no era ninguna broma. Pero empecemos por el principio. Dejemos por un momento en suspenso a Devon delante de su madre, petrificado en una mueca de terror y desconcierto, y mientras tanto solo podemos imaginar qué pasaba, a qué lugares oscuros lo llevó su mente. Pero volveremos a él en un momento. ¿Qué pasó antes? Antes debemos retroceder en el tiempo hasta el 2002, cuando todo comenzó. A veces los caminos que llevan a la tragedia se cimientan poco a poco, piedra por piedra, hasta que es inevitable que todo explote. El caso del asesino de Halloween es uno de ellos. Durante el crepúsculo del 31 de octubre y el 1 de noviembre, que señalaba el inicio del invierno y el año nuevo, los celtas celebraban Samhain. En ese periodo no se realizaba ningún trabajo y todo, incluso las leyes naturales, quedaban suspendidas. Era el momento preciso para que los humanos visitaran el mundo de los muertos, y de la misma manera los muertos podían recorrer la tierra. Todos sabían que era normal que los demonios se manifestaran y las hadas revolotearan alrededor de los bosques que circundaban las aldeas. Las personas, con el afán de rendir tributo a los espíritus de sus antepasados, le realizaban ofrendas fuera de sus casas, viandas repletas de todo tipo de alimentos y bebidas para saciar el hambre de los muertos. Grandes hogueras se encendían y toda la comunidad se concentraba en torno al fuego como única protección contra los malos espíritus durante el largo invierno que se cernía sobre ellos. De igual manera, los celtas creían que todo lo anterior no era suficiente para librarse del lado perverso del más allá. Por ello fabricaban rudimentarios disfraces con los cuales buscaban confundir e incluso ahuyentar a los fantasmas. Se pensaba que al usar estos disfraces, los vivos se mezclaban entre los espíritus, haciéndolos creer que eran unos de ellos, y de esta forma evitaban ser molestados o poseídos. Los disfraces solían ser elaborados con pieles de animales y máscaras aterradoras para que los espíritus los dejaran en paz. La máscara que cubría el rostro de William B.J. Lisk comenzó a fabricarse mucho antes de que alguien pudiera ver su verdadero rostro. En el 2002, su padre, Bill Lisk, contactó a la policía porque su hijo había amenazado con hacerle daño. En ese momento, el joven ya se encontraba en arresto domiciliario y cuando los oficiales llegaron para apaciguar la situación, BJ se abalanzó sobre ellos. Esto lo enfrentó a nuevos cargos ante la corte juvenil por agredir a un oficial de paz. Un año antes, Bill había conocido a Susan Lisk, quien era la madre de 2 hijos, Derek y Devon. Ella se desempeñaba como gerente de oficina en el comité de capacitación y aprendizaje conjunto de carpinteros del noroeste de Ohio. Su vida era ordinaria y placentera. Le gustaba la jardinería, la caza y acampar. Muchos de los que la conocieron la describían como una madre amorosa y como una de las mejores personas que jamás se cruzaron en el camino. Quizá fue su gran corazón lo que hizo que Bill se fijara en ella. Él era un veterano retirado de la Fuerza Aérea y, al igual que Susan, amaba la vida al aire libre. Constantemente le gustaba salir a dar largos paseos por el bosque para cazar. Además, contaba con un pequeño velero que navegaba en el lago Erie. La unión de las dos familias fue un duro golpe para los más jóvenes. BJ no se lo tomó muy bien y su relación con Susan resultó difícil desde el inicio. Susan quiso desde el principio poner en orden la casa de los Lisk,
Para ella eran muy importantes las reglas, sobre todo de cara a crear un nuevo hogar. BJ no estuvo de acuerdo. Desde el divorcio de sus padres, las relaciones con Bill ya se encontraban tensas y con nuevas personas alrededor, todo no hizo más que empeorar. Comenzó a faltar a las clases y su comportamiento se volvió cada vez más violento. En el 2004 se reportó que durante una pelea, el joven le propinó un fuerte golpe en el pecho a Susan. Aquello no se detuvo allí. 2 meses después de este incidente, BJ lanzó una taza contra su madrastra, golpeándola de lleno en la cabeza. Luego robó las llaves de su coche y se dio a la fuga. La policía lo capturó y lo acusó de asalto criminal y de robo. Los cargos de asalto y robo fueron retirados después de que BJ fuera declarado incompetente para ser juzgado. En los meses siguientes, los incidentes de este tipo fueron frecuentes. Ante aquello, su padre no tuvo más remedio que trasladarlo al hogar Sandusky para pacientes de salud mental. La gota que colmó el vaso y por la cual Bill se vio obligado a internar a su hijo fue la ocasión en la que BJ cruzó la línea de la intimidad de su madrastra y sin previo aviso entró en el baño mientras ella se tomaba una ducha y luego comenzó a atacarla. En esa ocasión, Bill logró separar a su hijo y mientras lo hacía, ambos intercambiaron golpes. Esto hizo que Bill comprendiera la amenaza con la que vivía. BJ no era otra cosa que una bomba de relojería a punto de estallar. Mark Gradell, amigo íntimo de la familia, mencionó mucho después de lo ocurrido que Bill constantemente lo llamaba para que lo ayudara con su hijo. Bill decía: "Oye, ven, es BJ", o BJ se está volviendo loco. A pesar de todos los malos ratos que BJ hacía pasar a la familia, el amor de Bill por su hijo era incondicional. Tenía la idea de que si apoyaba la recuperación del joven, si lo mantenía cerca suya y le brindaba toda la ayuda que necesitara, podría hacer que mejorara. En febrero del 2006 solicitó la tutela de BJ. En el 2007, a la edad de 18 años, BJ sufrió un nuevo episodio y tuvo que ser hospitalizado por trastorno esquizoafectivo tipo bipolar. Las personas que sufren este tipo de padecimiento presentan diferentes síntomas como alucinaciones, delirios, trastorno del estado de ánimo, depresión o manía. Existen 2 tipos de trastorno esquizoafectivo, de tipo bipolar y de tipo depresivo. En el segundo solo se presenta con episodios de depresión, mientras que en el primero los ataques vienen acompañados con episodios de manía. Aunque en cada persona sigue un curso diferente, quienes lo padecen necesitan ayuda constante en el funcionamiento diario para mejorar su calidad de vida. En la solicitud de tutela por parte de Bill se aclaraba: el señor Lisk quiere proteger a William y obtener la ayuda que necesita. Le gustaría verlo eventualmente en un centro de reinserción social o en un hogar comunitario. Cuando William toma su medicación, le va muy bien. Después de un tiempo deja de tomarla porque piensa que está bien. Una vez internado en el centro de reinserción social en Sandusky, Bill Lisk lo visitaba con frecuencia. Una semana antes de que todo ocurriera, Mark Gradell aseguró que padre e hijo se habían tomado una semana libre para ir de vacaciones a cazar ciervos. Aquellos días los pasaron en una cabaña en el condado de Carroll, perteneciente a la familia. Cazaron, estuvieron en la naturaleza, todo parecía que apuntaba a una mejoría por parte del joven. Sin embargo, Mark le había dicho a su amigo muchas veces que se encontraba preocupado por la seguridad de su familia mientras BJ estuviera cerca. Estos temores no solo se atenían a los Lisk, ya que todos en el vecindario se sentían atemorizados por BJ. Muchos de los vecinos sospechaban que el joven era el causante de la serie de desapariciones misteriosas de mascotas que se venía presentando. Algunas de ellas fueron encontradas sin vida. En una ocasión, un perro de la familia Gradell recibió 2 disparos con balas del calibre 22. Bill, aunque apreciaba la preocupación de su amigo, realmente no sentía ningún temor hacia BJ. Tras enterarse de lo ocurrido en la casa de los Lisk, amargamente Mark recordó que Bill le dijo: BJ no nos hará daño. En opinión de Mark, aquella fue una conversación difícil de tener, ya que BJ era el único hijo de Bill y el amor que él sentía por el joven lo mantenía cegado ante cualquier peligro que éste pudiera presentar. Tras regresar de la cabaña el sábado antes de la celebración de Halloween, varios amigos de los Lisk se juntaron para tomar algunas cervezas. Mark, que estuvo con Susan y Bill durante esa noche, les dijo a los investigadores que todos pasaron una excelente velada. Sin embargo, Dave Griffin, el hijo mayor de Susan, no acudió a la fiesta. El joven de 23 años no se llevaba muy bien con BJ.
y era usual que cuando éste se encontraba en casa, Dave guardara las distancias lo máximo posible. Aunque era extraño que BJ pasara la noche en casa de su padre, debido al historial de ataques violentos que llevaba a cuestas, la noche del 30 de octubre del 2010, Susan y Bill decidieron que durmiera bajo su techo, sobre todo porque su padre había consumido demasiado alcohol y no consideraron buena idea conducir el coche en esas condiciones hasta el centro de reinserción social en Sandusky, donde pasaba sus días. Según Mark, la fiesta en casa de los Lisk terminó pasada la medianoche. No se sabe con precisión los movimientos de BJ, Dave, Bill o Susan el resto de la noche o la mañana siguiente. Las investigaciones revelaron que Bill y su esposa acomodaron un sofá-cama, supuestamente el espacio que reservaron para que BJ descansara. A la mañana siguiente, Michelle Gradle, la esposa de Mark, despertó a las 6:30 de la mañana por una serie de ruidos extraños que provenían de la casa de sus vecinos. Aunque no le prestó mucha atención, los investigadores confirmarían después que aquello eran detonaciones de disparos. A las 9 de la mañana, Devon regresó a casa después de pasar el fin de semana con su padre. Encontró a BJ en la sala y su comportamiento era extraño. En declaraciones posteriores, el joven recordaría que BJ estaba actuando más feliz. En cualquier otra persona ese comportamiento no supondría una gran diferencia, aunque en BJ, quien se caracterizaba por mantenerse callado y hasta triste, mostrar una sonrisa en su rostro, así como una aparente preocupación por lo que Devon iba a hacer durante la mañana, le pareció bastante raro. Pese a ello, no le prestó demasiada atención. Una vez Devon partió a la iglesia, BJ tomó el Ford F-150 de la familia, lo condujo hasta la cabaña de caza en el condado de Carroll y se preparó para lo que vendría. Ahora es el momento de regresar con Devon delante de la cama de su madre, viendo cómo ella y su padrastro se encontraban cubiertos por una gruesa manta color granate. El frío que se abalanzó sobre él provenía de la visión de la almohada cubierta de sangre en la que descansaba la cabeza de Susan. Cuando vio aquello, recordó que era el 31 de octubre, fecha en la que, según la tradición, los demonios transitaban por la tierra a sus anchas. Devon creía en el demonio, pero también estaba seguro de que una fuerza mayor existía sobre el mal. Por eso pensó que todo aquello se debía a una broma extraña de sus padres, que quizás solo pretendían asustarle, sobre todo porque la noche anterior habían celebrado Halloween con sus amigos. Estaba terriblemente equivocado. La pequeña sonrisa que pretendió salir a través de sus labios se perdió en la oscuridad del lugar cuando se dio cuenta de que aquello no era una broma, y que el demonio del que tanto hablaban en la iglesia quizá había pasado por su casa. De inmediato salió corriendo de la casa, poseído por el terror más profundo. Una vez fuera, lo único que se le ocurrió a su cerebro en shock fue llamar a su tía, la hermana de Susan, Laurie Morse. La mujer recibió la llamada en su casa rural cerca de la residencia de los Lisk. Laurie, al enterarse de lo que Devon había descubierto, llamó al 911 y se dirigió de inmediato al encuentro con su sobrino. Una vez llegó a casa de su hermana, encontró a Devon de 16 años esperando, aterrado, como si hubiera sido testigo de la presencia de algo totalmente demoníaco. En efecto, el infierno se había desatado en la casa de los Lisk. Cuando los investigadores llegaron, se dieron cuenta de que Bill había recibido 5 disparos en la cabeza y en el rostro, a muy corta distancia. Su cuerpo se encontraba en la posición natural para dormir, por lo cual se sospecha que fue atacado mientras descansaba. Por su parte, Susan se encontraba acomodada en una manera extraña, casi como si el homicida la hubiera movido. A ella la dispararon 3 veces a muy corta distancia con balas del calibre 22. Investigaciones posteriores demostraron que justo antes de su muerte había sido abusada. Ante aquella escena, los investigadores miraron a su alrededor y una pregunta emergió de inmediato. ¿Dónde estaba Dave? Sin más espera se dirigieron hasta el cuarto del joven. La puerta estaba cerrada desde dentro, así que no tuvieron más opción que tirarla abajo. Al igual que su madre, Dave yacía en la cama, cubierto y acurrucado
mirando hacia la pared. Una vez descubrieron el cuerpo, se dieron cuenta de que presentaba un traumatismo contundente en la cabeza. Mientras buscaban más pruebas que les dieran respuestas sobre lo que había ocurrido con la familia Lisk, la policía encontró un martillo ensangrentado que, según los forenses, era compatible con las heridas que presentaba Dave Griffin en la cabeza. Sin salir del estado de asombro en que se encontraba, Devon le aseguró a la policía que su familia poseía una gran cantidad de armas, las cuales fueron incautadas para su posterior análisis. En la casa también encontraron huellas de barro a lo largo de una de las terrazas cerca del estanque familiar. Las primeras hipótesis apuntaban que el sospechoso se había deshecho del arma con la que acabó con la vida de Bill y Susan tirándola al agua. Con la esperanza de rescatarla, decidieron drenar todo el estanque, pero no encontraron nada que les pudiera servir. De igual manera, llevaron perros entrenados para encontrar armas de fuego, aunque no pudieron rastrear nada. La única pista útil vino de parte de Devon. Él les contó cómo esa mañana, cuando llegó a casa para cambiarse, se encontró con BJ. La actitud del joven y la preocupación por su hermanastro hicieron que la policía comprendiera que se encontraban ante el sospechoso principal de este caso. Devon entendió también que lo más posible era que mientras él se preparaba para ir a la iglesia, su madre, su padrastro y su hermano yacían sin vida a pocos metros de él. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de Ottawa fueron a la cabaña de los Lisk en Carroll para buscar pruebas. Fuera de la casa encontraron a BJ fumando un cigarrillo. Cuando entraron en la vivienda encontraron un sándwich del Subway sin comer en la mesa principal. Al parecer, tras salir de su casa el 31 de octubre, BJ se dirigió hacia un restaurante Subway cerca de la cabaña y allí, y esto fue constatado después por cámaras de seguridad del hogar, compró, como si nada hubiera ocurrido, un bocadillo. En la camioneta Ford F-150 de la familia se encontraron pruebas críticas, incluidas sangre y un rifle del calibre 22. BJ Lisk fue acusado en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Ottawa por homicidio agravado en cada una de las muertes. La fiscalía lo detuvo bajo fianza de $3 millones. Fue trasladado a la cárcel del condado de Erie porque un familiar de una de las víctimas trabajaba en el sistema penitenciario del condado de Ottawa. Sin esperarlo, el juicio contra BJ se convirtió en todo un dolor de cabeza para la fiscalía. Lo primero que tuvieron que saber era si el acusado estaba en condiciones para declarar en el juzgado. Aquello debían de resolverlo los profesionales médicos. Esto hizo que los abogados de BJ apelaran a una defensa por demencia. De inmediato lo trasladaron al Centro de Tratamiento y Diagnóstico de la Corte en Toledo, el Toledo de Estados Unidos. Luego fue puesto a disposición del Twin Valley Behavioral Healthcare en Columbus, donde llegaron a una conclusión. Basado en sus estudios, el juez del condado de Ottawa, Bruce Winters, dictaminó que BJ era completamente competente para ser juzgado en la corte. Las pruebas confirmaron que el ADN del padre, la madrastra y el hermanastro de BJ estaban en su ropa. Los informes de la policía dictaminaron que BJ se tomó el tiempo de recoger los cartuchos y cubrir sus huellas. El 1 de noviembre, la familia de William Lisk, mientras intentaban recuperarse de la amarga noticia que supuso la muerte de 3 de sus miembros, recibieron el último clavo en el ataúd de su tragedia. La hermana de William, Sue, falleció en un incendio iniciado en el garaje de su casa, donde ella se encontraba. Lisa, su hermana, dijo a los medios: "En un solo día, mi madre perdió a su hijo, a su hija, a una nuera y a un nieto. Todo en un día". De aquel incidente no se sabe mucho. La prensa local se encargó de reportar el hecho, pero no de ligarlo con la tragedia que propició BJ. La pregunta queda en el aire: ¿fue Sue otra víctima de William Lisk Jr.? En una conversación telefónica con BJ desde la cárcel, su madre le preguntó sobre el crimen. BJ, ¿cómo pudiste? No estaba en mi sano juicio, mamá. No puedo hablar más de esto. Tras la última llamada que el joven recibió por parte de su madre, BJ se declaró culpable de los 3 asesinatos agravados acontecidos el 31 de octubre del 2010 en casa de los Lisk. En septiembre del 2011 recibió como condena 3 cadenas perpetuas sin opción a libertad condicional.
Cuando todos creían que el caso se encontraba cerrado y la herida por la pérdida de Susan, William y Dave comenzaba a cicatrizar, una noticia sacudió a todos los que conocieron el caso de B.J. Lisk. El 31 de marzo del 2015, a las 11:25 de la noche, según Craig Svitan, portavoz de la Patrulla Estatal de Carreteras de Ohio, B.J. fue encontrado sin vida en su celda de la institución correccional Ross. Al parecer, el joven se ocasionó una herida a sí mismo y esto propició su muerte. Es decir, se había quitado su propia vida. Con el paso del tiempo, la sociedad occidental ha olvidado las bases en las que se sustentan sus tradiciones. Lo que hoy en día son disfraces, dulces y fiestas, antaño fue la firme creencia de que algo allí fuera, en la oscuridad, se ocultaba. Samhain, o Halloween, era un recordatorio de que existe el lado oscuro de la realidad, que danza en la sombra, se sumerge en el misterio y se desliza por las calles. Quizá para no olvidar que los monstruos más extraños, los más peligrosos y malignos, se encuentran debajo de las propias máscaras que tan desesperadamente vestimos. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Estaba en su sano juicio? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo una vez más que tenemos merchandising del canal, echadle un vistazo a mi página. Tenemos muchos diseños y tenemos diseños que solamente van a estar a la venta durante el mes de octubre, así que echadles un ojo. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo, recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!